¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Hay veces que no terminamos de entender las cosas que dice la Biblia y vivimos bajo una errónea connotación acerca de las cosas que sabemos. Por ejemplo, el pecado. La gente piensa que hacer pecado o cometer pecado o vivir en pecado tiene que ver con hacer cosas malas. Y ciertamente hay cosas que son completamente desagradables a Dios: robar, matar, chismear, etc. Pero no es el hecho de cometer o de pensar ciertas cosas las que nos llevan a pecar, sino hay un factor clave que es en donde empieza, porque pues ahora sí que sucede que mucha gente dice, bueno, es que yo no voy a pecar, y deja de cometer ciertos actos, pero lo sigue pensando, lo sigue abrazando en su corazón, siguen sucediendo dentro de su mente y de su entendimiento. Después de un tiempo, si se dejan reducir, pues a lo mejor van a dejar de pecar también de pensamiento. Pero el problema es que el pecado no tiene que ver con eso, y que puede ser erradicado en nuestras vidas de una manera increíble si entendemos la raíz del mismo. La raíz del pecado viene de la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros tomamos una decisión sin tomar en cuenta a Dios, cada vez que nosotros decidimos pensar independientemente de Dios, cada vez que nosotros decidimos tener nuestro propio criterio que no esté avalado o sustentado en la palabra de Dios, en ese momento pecamos. Y eso es lo que le pasó a Adán. Hubo un momento que Adán pensó que él podía salvar a Eva cuando ésta había comido del fruto prohibido. Y entonces él tomó una decisión de manera independiente de Dios, y su independencia lo hizo perder su espíritu, porque su espíritu le permitía escuchar a Dios, pero en el momento que decidió que no necesitaba de la opinión y del criterio de Dios, Dios le quitó el espíritu, porque al final de cuentas lo tenía de manera inútil. Y piensa esto, dice la Biblia, que el árbol que no da frutos es cortado. Y hay un ejemplo de una higuera a la cual Jesús se encontró, y cuando no vio fruto en ella, le dijo, sécate, y la maldijo. Lo mismo pasa con exactamente lo mismo pasa con nuestro entendimiento. En el momento que decidimos actuar de manera independiente de Dios y que dejamos a Dios fuera de nuestro patrón de pensamiento y de nuestra toma de decisiones, en ese momento perdemos el espíritu. Y eso es lo que le pasó a Adán en su momento. La gran ventaja es que habiendo nacido todos, ahora sí que muertos de espíritu, en el momento que decidimos reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, o sea que tenemos la necesidad de ser rescatados de nuestra manera de vivir, en ese momento nos es regresado el espíritu, y la voz de Dios habita en nosotros y tiene un lugar, tiene ahora sí que una resonancia, tiene una autoridad. Por eso hay palabras tan emocionantes como Hechos 1:8, cuando dice, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes, cuando el Espíritu de Dios tenga autoridad sobre ustedes, cuando decidan escucharle y obedecerle para dejar de pensar de manera independiente. Cuando pecamos porque tomamos en cuenta nuestro propio criterio y decidimos hacer las cosas bajo nuestra propia opinión. Y ahí está el problema, ahí radica el verdadero problema de las cosas que suceden en nuestra vida diaria y en nuestro ejercicio de la fe. Entonces, queridos amigos, piensa esto: no es importante, bueno, siempre es importante, pero no es tan importante el hecho de que de repente usted cometa ciertos actos que pudieran parecer desagradables a Dios y a las personas. Lo importante es encontrar la raíz de dónde viene y encontrar ese momento en donde usted y yo dejamos de tomar en cuenta a Dios para vivir en el día a día, y entonces sí nos perdemos, como dice Juan 9:31, el oído de Dios, porque estamos en esa constante necesidad de pensar de manera independiente. Así que se los dejo de tarea, queridos amigos, y por favor no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio, no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx, y no dejen de buscar la voz de Dios
porque Dios tiene mucho que decirle, tiene con qué llenar su día a día y tiene con qué poner poder de manera asombrosa en usted si permite que la voz de Dios sea lo que lo rija y lo que lo guía en su diario caminar. Hasta luego.